Los desarrollamos con nuestros personajes en La Entrevista en Primera Línea. El Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social Fe y Alegría Ecuador, por medio del Área de Educación Popular y Promoción Social, está preparando el primer Congreso Internacional compartiendo experiencias educativas innovadoras que se realizará en la ciudad de Quito, en Ecuador, del 23 al 25 de septiembre de 2015, en las instalaciones del Centro Cultural y la Facultad de Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Para hablar sobre este primer encuentro, hemos invitado al doctor Vicente Palop, él es coordinador nacional de bachillerato intensivo que se realiza en convenio con el Ministerio de Educación. Además es miembro del área de educación y promoción social de Fe y Alegría Ecuador. Doctor Vicente Palop, muy buenos días. Cuéntenos de qué se trata este primer Congreso Internacional. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es para mí y para la organización que represento un placer poder venir a los micrófonos de Francisco Estéreo. Le comento, el Congreso es un espacio donde pretendemos estudiar y reflexionar al respecto de, como dice su nombre, de experiencias educativas innovadoras. Este Congreso es el final de un trabajo que llevamos ya desde algún tiempo, que tiene que ver sobre todo con la mejora de la calidad educativa en los centros de Fe y Alegría. Pero el Congreso no está cerrado a solamente personas y educadores y educadoras de Fe y Alegría. Está abierto a todas aquellas personas que de algún modo, desde sus trabajos o desde sus entidades, pretenden la transformación social a través de la educación. Muchas veces se dice que los cambios y los avances son positivos no solamente en la educación, pero sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar con compartir estas experiencias innovadoras que usted dice? Nuestras expectativas son bastante grandes en ese sentido, porque como le comento, la cuestión está abierta a todas aquellas entidades que de algún modo, tanto nacionales como internacionales, están trabajando en educación popular. Entonces, en ese sentido, lo que pretendemos es actualizar un poco los postulados de la educación popular a los tiempos actuales. Hablemos acerca de los postulados de la educación popular. ¿Cuáles son las características fundamentales? Las características fundamentales de la educación popular, dependiendo un poco en qué época histórica nos movamos en América Latina, podemos encontrarlas sobre todo en dos ámbitos fundamentales. En primer lugar, es el ámbito de la promoción de la persona, es decir, la educación popular se centra en cuáles son las, digamos, capacidades que tiene la persona precisamente para lo que es un empoderamiento y una mejora de sus circunstancias. Y en segundo lugar, el motivo fundamental de la educación popular es la transformación social, es decir, es la desestructuración de las condiciones que invitan a la desigualdad. Entonces, en ese sentido, la educación popular lo que pretende es una mejora de las condiciones y de la convivencia social que existe en todos los países. Doctor, en esta conferencia o congreso internacional se contará también con conferencias magistrales, stands, talleres, muchas otras cosas, pero también habrá espacios culturales en base a 5 ejes. Yo quisiera hablar de uno en uno. ¿De qué se trata, por ejemplo, lo de la gestión educativa? La gestión educativa es uno de los primeros ejes que nos estamos planteando en Fe y Alegría y tiene que ver sobre todo en cómo se gestionan los centros educativos. Es decir, si la educación popular es una educación fundamentalmente democrática y participativa. Por lo tanto, la gestión educativa de alguna manera tiene que también cumplir los preceptos que de algún modo nos determinan lo que es la educación popular. Entonces, la reflexión es cómo estamos gobernando los centros y de qué manera promocionamos precisamente lo que es la participación dentro de los centros educativos, tanto con los educadores, educadoras, como las propias familias, como incluso el propio alumnado, ¿no? ¿Por qué es necesario hablar acerca del contexto y también tener una conciencia crítica? ¿Qué significa esto de enseñanza-aprendizaje? La enseñanza-aprendizaje es el proceso por el cual el alumnado adquiere conocimientos. Desde la educación popular pensamos que esta adquisición de conocimientos no es algo que de algún modo podamos hacer de manera automática, sino que el propio educando
debe ser parte de la propia responsabilidad de la adquisición de conocimientos. Y entonces los saberes se construyen colectivamente, se construyen en la propia aula. La idea es cuáles son las técnicas que en un momento determinado este proceso de alguna manera se va construyendo. En ese sentido, nosotros en todas esas técnicas, en todas esas didácticas que de algún modo intentamos poner en práctica bajo este principio de lo que es la construcción de saberes, le llamamos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se habla mucho acerca del respeto del otro, de saber convivir con los demás. ¿Esta construcción ciudadana cómo se logra? Son diferentes las técnicas que de algún modo se ponen en marcha, pero fundamentalmente es el conocimiento y el poder trabajar con los entornos más próximos al centro. En ese sentido también es uno de los ejes, ¿no? La gestión escuela-comunidad, es decir, cómo el centro educativo tiene la capacidad o tiene la estrategia de tener las puertas abiertas y permearse de los entornos precisamente para construir un currículo que de algún modo esté contextualizado, valga la redundancia, pero también que de algún modo desde el centro educativo se pueda actuar para mejorar las condiciones que puedan existir en estos entornos. ¿Todavía hay esta interacción escuela-comunidad? Por ejemplo, en los pueblos muchas veces existe este tipo de relación, pero sin embargo en las grandes ciudades todavía lo hay. Desde nuestro punto de vista es fundamental que exista. Sí que es cierto que en determinadas circunstancias, por algunas razones, pues en un momento determinado esta interacción no es tan intensa. Pero evidentemente, como usted bien dice, las comunidades rurales, digamos, tienen esa capacidad, pero en las comunidades urbanas están los barrios, que es verdad que las diferencias, es verdad que podemos encontrar que están un poco más difuminadas, pero tan importante es hacer escuela-comunidad en los ámbitos rurales como en los ámbitos urbanos. Estos aportes para pensar la educación, ¿por qué se debe llegar al conocimiento? En este eje temático lo que pretendemos explorar es precisamente cuáles son esas experiencias que de algún modo bien son recientemente implantadas en algunos centros educativos como proyectos de ese tipo de implantación. Entonces, en ese sentido, lo que pretendemos es ver, digamos, cuál es la punta de lanza que en un momento determinado están funcionando a nivel educativo en los centros que van a acontecer en el Congreso. ¿Cómo construir conocimiento a partir de la reflexión crítica de las prácticas educativas? ¿Se puede ser crítico también en la educación? Yo diría que es una responsabilidad, se debe ser crítico, porque eso también es uno de los fundamentos de la educación popular. La educación popular se basa precisamente en la desestructuración, es decir, es entendido por la estructura todo aquello que nos hace diferentes, que nos hace desiguales. Entonces la educación popular lo que tiene que buscar es la reflexión crítica en los ámbitos de clase, en los ámbitos educativos, precisamente para potenciar esa posibilidad de desestructuración. Hay que tener en cuenta que en la educación popular trabajamos con personas que en breve tiempo se van a hacer cargo de la sociedad, por lo tanto la responsabilidad es máxime, teniendo en cuenta de que en el transcurso de la educación, en el transcurso del proceso educativo, tendremos que trabajar las bases que nos van a permitir precisamente ese tipo de reflexión. Conversamos con el doctor Vicente Palop, él es coordinador nacional de bachillerato intensivo que se realiza en convenio con el Ministerio de Educación. Además, él es miembro del área de educación y promoción social de Fe y Alegría Ecuador. Doctor Vicente Palop, una consulta. Un evento no es importante si no hay ponentes. Sabemos de que va a venir el señor Marcos Raúl Mejía, que es educador popular de Colombia. ¿Cómo se hicieron las investigaciones como para decir, esta persona tiene que venir? Bueno, Marcos Raúl es una persona que está muy próxima al movimiento de Fe y Alegría. Ha trabajado en diferentes ocasiones tanto con Ecuador como otros países latinoamericanos. Hay que recordar que Fe y Alegría es un movimiento internacional que está en la práctica totalidad de países de América Latina, en algunos países de África. La idea de trabajar con Marcos Raúl precisamente es por su alto nivel de reflexión que tiene en los ámbitos educativos. Además, Marcos Raúl últimamente está sacando publicaciones que a nosotros nos interesa especialmente, como son las publicaciones que tienen que ver con la sistematización de experiencias. Entonces, en ese sentido, le hemos invitado y gustosamente
el compañero y amigo Marco Raúl va a venir y nos va a iluminar concretamente en la conferencia central. Pero además va a estar en las tertulias educativas, concretamente en una que tenemos seguramente con el ministro de Educación, con Él Augusto también Espinosa. va a ir, ¿verdad? También va a venir, ha confirmado su asistencia y también nos va a ayudar en la moderación de algunas de las mesas, porque tenemos los ponentes centrales, pero después están las experiencias educativas que de algún modo se van a hacer en mesas redondas. Hablemos ahora de Elizabeth Rivero Cerrato. ¿Ella qué va a hacer? Y de la hermana Montserrat del Pozo. Elizabeth es responsable del sistema de calidad de la Federación Internacional de Fe y Alegría. La hemos invitado precisamente un poco por la motivación del Congreso. Como es el cierre digamos, de la exploración que hemos hecho a nivel país de la mejora de la calidad educativa, la hemos invitado precisamente para que nos haga una conferencia sobre la importancia de la calidad educativa en los centros de Fe y Alegría. Y la hermana Montserrat del Pozo, también tenemos alguna relación desde algún tiempo. La hemos invitado precisamente por sus apuestas innovadoras que tiene en la educación. Ella fundamentalmente tiene una experiencia muy importante, inició con una experiencia muy importante en Barcelona, España, pero esta experiencia se viene replicando en muchas partes del mundo y queremos también que nos ilumine un poco el debate y que nos ilumine un poco la reflexión al respecto de qué experiencias innovadoras nos pueden ayudar precisamente en la educación popular. Usted nos ha manifestado que el ministro de Educación, Augusto Espinosa Andrade, también estará presente ahí. ¿Qué es lo que hará él? Le hemos invitado precisamente porque nos interesa reflexionar al respecto de cuáles son los lineamientos de la calidad educativa en el Ecuador, en los ámbitos gubernamentales. Y queremos también que de algún modo nos ilumine sobre cuáles son las posibilidades que tenemos dentro de lo que es la educación popular. Entonces, en ese sentido, al señor ministro le hemos pedido que trabaje con nosotros el tema de la calidad educativa, fundamentalmente. La calidad educativa y a nivel general, no particularmente de Fe y Alegría. No, le hemos pedido que nos hable. Esto es un proceso que tiene mucho que ver precisamente con los últimos tiempos de Fe y Alegría. Fe y Alegría está trabajando con el Ministerio de Educación en algunos implementos educativos, en algunos programas. Entonces, queremos ver un poco cómo podemos compatibilizar la identidad de Fe y Alegría con la calidad o con las exigencias que en un momento determinado el gobierno ecuatoriano está teniendo en el ámbito de educación. Este congreso será del 23 al 25 de septiembre. Exacto, es esta semana. En esta semana se va a dar. Miércoles, jueves y viernes, sí. ¿Ya? ¿Usted vive bastante tiempo aquí o vino por el congreso? No, yo ya estoy viviendo en este momento 2 años, pero mi relación con Fe y Alegría y con el Ecuador es de hace bastantes años más. Ah, entonces ya está aclimatado, se puede decir. Digamos, como se dice aquí, ya estoy enseñado. Ah, ya estoy enseñado, es parte de nosotros. Claro. Bueno, doctor, entonces una invitación para que nuestros amigos y amigas oyentes que deseen participar en este congreso, usted ha dicho que está enfocado directamente para ciertos sectores, pero esto no quita de que personas ajenas puedan acudir también a este congreso compartiendo experiencias educativas innovadoras en Fe y Alegría Ecuador. Sí, el congreso, como le comento, está abierto. Ha habido un periodo de inscripción, pero si alguna persona está interesada y tiene la inquietud precisamente de conocer cuáles son nuestros programas educativos, cómo se puede reflexionar al respecto de la educación, cuál es el futuro de la educación, tanto en el país como en el ámbito de la educación popular, les invitamos a que el día 23, en la apertura de mesas, pueda asistir y pueda de alguna manera conocer cuál es la oferta, precisamente, que es muy amplia, porque hemos estado hablando de que hay unas charlas centrales, pero luego están las mesas, están las tertulias, están los lanzamientos del libro y también hay actividades culturales. Entonces, en ese sentido, que se inscriba y que de alguna manera pues pueda acompañarnos precisamente en la reflexión, porque aquí todas las voces tienen que ser escuchadas. Doctor, queremos agradecerle por su presencia y sobre todo por darnos a conocer qué es lo que se va a tratar en este Congreso Internacional y quiénes van a participar. Muy bien. Para mí ha sido un placer estar con ustedes, como les comento, y muchas gracias por dar difusión a este congreso, que para nosotros es muy importante porque nos van a dar las bases precisamente de reflexión y de trabajo para los próximos años. Gracias a usted por su presencia. En este día hemos dialogado con el doctor Vicente Paló, él es coordinador nacional de bachillerato intensivo que se realiza en convenio con el Ministerio de Educación. Además, él es miembro del área de educación y promoción social de Fe y Alegría Ecuador. Hemos hablado sobre el primer Congreso Internacional compartiendo experiencias educativas innovadoras
emprendedoras en Fe y Alegría Ecuador. Nos vamos a una pausa y estaremos retornando con más noticias aquí en Francisco Estéreo. Francisco de Asís. Igual para mí.